Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta Simbología masónica. El gran arquitecto del universo. Si en masonería se entiende, genéricamente se ha dicho, y con abstracción de matizaciones filosóficas, religiosas y místicas, que el gran arquitecto del universo se muestra como un principio simbólico y no necesariamente teológico, tendríamos que comenzar por contemplar todas las posiciones que tengan una relación con el concepto de la divinidad. Nos facilita esta labor el trabajo realizado por Francisco Espinar Lafuente en su obra Esquema filosófico de la masonería, que con gran capacidad de síntesis, plantea el siguiente resumen. La idea de Dios, que es el tema central de esta obra, hace relación a los siguientes puntos. Dios es lo sobrenatural, que excede al universo y a la ciencia, o sea, un mundo de seres trascendentes que quedan concentrados en uno solo. El origen de todo, la causa primera, el creador ex nihilo. El principio de la vida, lo que hace vivir y existir. Como expresó Aristóteles, el pensamiento del pensamiento. La esperanza ante la muerte. Lo incognoscible de Spencer. Lo inefable de la Cábala. El no uno de Kant. El uno o el todo de Jenofontes. El Tao de Lao Tse. Lo infinito o lo absoluto. Es lo omnipotente el Yahvé del Antiguo Testamento, Alá del Corán, como poder ambivalente, creador y destructor. La coincidentía opositor un Nicolás de Cusa. El valor en sí, la perfección o Ahura Mazda, cuyo polo opuesto es Satanás o Angra Mainyu. La garantía del bien. Aunque para Epicuro, Voltaire y ciertas escuelas hindúes, la divinidad se halla por encima del bien y del mal humano. El orden necesario, el logos, destino o providencia. El revelador de la verdad de la ley de la trascendencia del hombre. Lo indeterminable, la gracia, la profecía, el milagro. El alfa y el omega del mundo. El que juzga a los vivos y a los muertos. El amor y la misericordia. El fin supremo, la liberación o salvación. El rey terrenal. El testigo de la mente. La voz de la conciencia. Lo neutro o impersonal. La sustancia o el ser en sí. Un Dios hombre, un Dios Padre, una trinidad de personas divinas. Si al adepto en masonería se le incita a que trabaje por su interpretación personal y en un orden intuitivo, además del racional, para que adopte su propia posición sobre su sentido e interpretación del gran arquitecto del universo, se enfrentará ante un campo interpretativo aproximadamente como el que describe Espinar, enriquecido, en su caso, con las matizaciones propias y personales del experimentante del símbolo que se le propone. Nos queda a continuación, a fuerza de querer ser expresivos y divulgadores de las posiciones masónicas, detectar cuál pueda ser la actitud más generalizada o con mayores afinidades en el campo masónico de interpretación del símbolo a que nos referimos. Naturalmente, siempre respetando posiciones teístas concretas, que también se dan en el campo masónico, nos parece muy acertada la aproximación que hace Espinar, en su obra citada. Así pues, las tendencias filosóficas más afines a la idea del gran arquitecto del universo, podrían ser, en Occidente, la de Nicolás de Cusa, el mundo es un Dios contraído, la de Spinoza, como natura naturans, y también en ciertas escuelas del pensamiento de la India. Se trataría de un panenteísmo, el término acuñado por Krause y que significa que todo está en Dios pero que Dios es algo más que el mundo, el cual fluctuaría entre el panteísmo y el teísmo. Nosotros, abundando, con propósito gráfico, sobre la reflexión krausista, diríamos que la idea es algo así como que Dios está en la barriga de la seidad. Es decir, Dios puede ser una categoría de lo que es. En esa línea de pensamiento, es lógico que en masonería se excluya el ateísmo, en cuanto a su versión popularizada y rudimentaria de mera negación de la divinidad. Para negar la divinidad, tendríamos que definir previamente qué cosa es la divinidad. Con lo que trasladaríamos el problema a la cuestión en que estamos, si no queremos incurrir en una absurdez estúpida, y utilizamos una expresión de texto de oro masónico, que versa en las constituciones de Anderson y que ha levantado multitud de interpretaciones entre comentaristas y autores masónicos, es decir, no puede ser masón el ateo estúpido, quizás ande la expresión en el sentido que hemos comentado, sin que pretendamos participar en la polémica expresada. El sentido de lo que es, lo tenemos expresado en el Antiguo Testamento, Éxodo 3, 14. Yo soy el que soy, o en el aforismo del oráculo de Delfos.
vocatus ad que non vocatus, Deus aderit, que en español significa, invocando o no, el Dios está presente. Él es ser, interpretado al modo que lo hace Erich Fromm, tener o ser. ¿Y qué es el ser? Ha sido siempre una de las preguntas críticas de la filosofía occidental. Dice Fromm que el modo de ser tiene como requisitos previos la independencia, la libertad y la presencia de la razón crítica, en una actividad interior, no exterior. Esa experiencia es una realidad, la reconozcamos o no, la invoquemos o no, estará presente. La introspección experimental en esa realidad está bellísimamente expresada en la cita que ofrecemos del maestro Eckhart, que raya en la mística. El ser un hombre lo tengo en común con todos los hombres, el ver, oír, comer y beber lo comparo con todos los animales, pero lo que yo soy es exclusivamente mío, me pertenece a mí y a nadie más, a ningún hombre, ni a un ángel, ni a Dios, a no ser en cuanto soy uno con él. El orden masónico supedita su actuación, y se genera bajo el principio del gran arquitecto del universo. Podría parecer que ello conlleva la sumisión a un concepto de la divinidad, que por mucha abstracción que se le quiera dar, unido a los ritos y formalismos que se practican, podría aparecer como una religión más, volcada en el mejor de los casos a un humanismo que crea en su conjunto una forma de vida, una ética de comportamiento, y, en suma, un proceso religioso. Parecería así incoherente, que a la vez se proclamase, como se proclama, que no es una religión, y, por el contrario, que caben en su orden todas las religiones, dicho sea de manera genérica. Y más incoherente puede parecer, la pertenencia a la orden, de los agnósticos. Un análisis de esas aparentes contradicciones nos puede poner de manifiesto la justeza de tales expresiones. Quizás una de las definiciones más simples y abstractas del símbolo que es el gran arquitecto, la de la bibliografía masónica, Aldo Lavagnini, que refiriéndose a la masonería como función educativa y constructora para hacer mejores a los que en ella ingresan, mediante progresos espirituales, morales e inteligentes, dice que, adquiriendo una conciencia más clara, establecen una relación más armónica y profunda con el principio de la vida, el gran arquitecto. Realmente no se puede orillar más la conceptualización del término, llega al límite de lo abstracto y lo indefinible. Da una mención sin imputarle naturaleza ni atributos. Pero hace mención. Y de alguna forma, al hacer la mención se incurre en una conceptualización. Bien es cierto, que planteamos ya un problema de semántica. El discente tiene que expresar su intencionalidad de idea, a través de alguna forma semántica. Verdaderamente, Lavagnini llega al límite máximo de abstracción que se puede llegar. El problema es que la forma de comunicación que utiliza, el medio racional, es insuficiente, no alcanza el nihilismo que hay que alcanzar para expresar lo inexplicable. Obviamente, en una cultura y una filosofía tradicional occidental, no puede hacerse de otra forma. Hay ejemplos en las místicas orientales quizás más cerca de lo simbólico, único recurso para esa comunicación, que permiten, por vía intuitiva, más que racional, el acercamiento a la expresión o sentimiento que pretendemos. En budismo zen, hay un famoso koan muy expresivo. El maestro insiste frente a su discípulo para que practique la meditación con la mente en blanco, rechazando toda representación que le determine un concepto. Y cuando el neófito le pregunta al maestro ¿y si se me representa Buda? El maestro le contesta, mátalo. El sentido es profundo. Si se representa el Buda, ya no es Buda. Es un concepto de Buda. Pero si queremos salir del nihilismo, ¿a qué nos conduce esta actitud, que solo puede resolverse en la experiencia mística del sujeto que lo asuma? Si queremos buscar el lenguaje de lo racional o filosófico como apoyatura a ese límite que rompe las estructuras psicológicas en experiencia de penetración del símbolo, más que buscar la vía de la definición a ese principio indefinible, por muy abstracta que la queramos hacer, se puede contemplar o desarrollar un proceso de exclusión de conceptos, ya que lo que buscamos es la desconceptualización que no nos vincule a una naturaleza preconcebida. En la concepción bíblica y del judaísmo posterior, no existe en realidad, al modo como se hace en la cristiandad, un concepto teológico de Dios, no hay especulación sobre su naturaleza y esencia. Como analiza Erich Fromm, el reconocimiento de Dios surge por la negación de los ídolos. El tema fundamental del Antiguo Testamento es la negación y lucha frente a la idolatría.
Se llega a Dios mediante la comprensión de lo que no es Dios, el ídolo. ¿Y qué es el ídolo? El valor supremo de una escala de valores del hombre, creada por el hombre, el valor donde traslada su apetencia, el valor supremo que representa aquello de que quiere servirse, aquello en que se apoya, para utilizarlo como justificación a su deseo. Y si hubo ídolos de madera, de barro o de oro, la complejidad del crecimiento humano ha deparado ídolos como el Estado, la bandera, la fama, la producción, el consumo, el trabajo, el jefe, la religión, la familia, la madre, la propia veneración de Dios, es muchas veces la veneración a un ídolo disfrazado de Dios de la Biblia. El ídolo es obra creada por el hombre. No tiene vida propia. No tiene, en sí, el principio de la vida. El Dios del Antiguo Testamento es simplemente lo que cuenta con ese principio viviente. Él es Dios vivo. Mi alma tiene ser de Dios vivo. Si Dios solamente vive, si Dios no tiene nombre. Yo soy el que soy. Si no hay de él nada acerca de qué hablar, la consecuencia lógica es la absurdez de la teología. Solamente queda ante ese principio viviente, su experimentación. Y esa experiencia puede ser experiencia religiosa, si se conceptualiza será experiencia teísta. Pero la experiencia no precisa necesariamente del vehículo teísta, y se puede experienciar por el no teísta, y como la fórmula no afecta a la experiencia, hasta lo puede experienciar al antiteísta en la práctica de un nihilismo espiritual, al modo del budismo zen. Es más, el análisis de esa experiencia puede pasar así de la teología al psicoanálisis en ciencia de psicología. Ya que si la experiencia para ser completa debe asumirse por el pensamiento consciente y la afección de lo inconsciente, que ambos campos conforman la naturaleza humana, será la teoría psicoanalista la que permite la comprensión de las experiencias inconscientes, que subyacen en la experiencia total. Para que se produzca la experiencia, tiene que existir un planteamiento previo que determine su búsqueda. Hay que plantearse el problema existencial, el problema de la vida en toda su realización y conducta, considerando como insuficientes y no válidas las respuestas obtenidas hasta ese momento por el proceso consciente. Se emprende así la reducción a los hechos originarios, para conocer de nuevo la personalidad primitiva, en su más remoto origen, y en una búsqueda del símbolo que ordenará el instinto y le dará forma. Creará así, como consecuencia, una ética y norma de vida. Es un renacer. Es un fenómeno psicológico que aflora constantemente en la historia de la humanidad. Es el símbolo del árbol o de la cruz. Es el mito de Osiris e Isis, es el rapto de Hera por Zeus, es en el Tao chino el ver la montaña como es, aun habiéndola visto antes infinidad de veces, es el volver a nacer del Evangelio, es el proceso de individuación jungiano, es la experiencia que busca el sistema filosófico de Spinoza, es el fundamento de ser de Paul Tillich, es, en la teoría marxista, el cambio de las relaciones de producción para transformar la sociedad, es la cristiandad atea de Althusser. Es, en suma, un proceso revolucionario psicológico que cambia el concepto de las cosas, viéndolas de nuevo con otra comprensión, y, así, pueden reconocerse de nuevo los valores que antes eran ídolos. Si el orden masónico propicia esa búsqueda, no tiene más alternativa que luchar contra el oscurantismo y el dogmatismo por la vía de la libertad, su primer principio, y deparar, como signo, el vehículo de su rito, para que cada uno de sus partícipes penetre el símbolo según su capacidad y proceso propio de trascendencia inmanente. La concepción filosófica agnóstica, en síntesis, niega la posibilidad de conocer lo metafísico que exceda el límite de la experiencia sensible. Pero no niega que pueda existir lo metafísico, simplemente, lo desconoce. Huxley llegó a derivar la expresión de la inscripción Agnos Deo, al Dios desconocido, que San Pablo vio en el altar de un templo de Atenas. El agnosticismo, desde la filosofía griega, va ampliando el reconocimiento de la experiencia sensible, a través del crecimiento de la sabiduría de la humanidad. Y desde la creación de la teoría del psicoanálisis, la aprehensión de conocimiento, a través del inconsciente, explica en buena parte esas enseñanzas simbólicas, esotéricas, mágicas, que tan discutidas han sido en la historia de la humanidad.
El agnóstico, así, puede participar a través del principio de libertad, en el orden masónico. Lo inmanente sustituye a lo trascendente, porque la experiencia es del propio sujeto, aunque mentalmente pueda distinguirse de él. Por tanto, lo que parece que sale del sujeto para tener término en otra cosa, trascendencia, se queda en su finitud. Concepción que cabe, efectivamente, o cuando menos de algún modo, en la descripción que hace del agnóstico el profesor Tierno Galván, en su ensayo ¿Qué es ser agnóstico? Quizás, por mejor descripción, la figura que planteamos cuaja en el análisis que hace en su obra citada, ante lo que califica de ambigüedad de algunas pretensiones teológicas cristiano-católicas, de suprimir o ignorar la trascendencia al modo ortodoxo, en la divinidad, por confusión en ella de lo finito. En ese aspecto, dice el profesor Tierno Galván, se entiende que la creencia, en este sentido, significa una adhesión irracional a cualquiera de los elementos o aspectos que integran el mundo, pero en ningún caso será un hombre de fe, y a decir verdad, tampoco será un agnóstico puro. Quedará en un lugar intermedio, difícilmente definible, pero que, en un modo u otro, corresponde por entero al mundo o finitud y no a la trascendencia divina. Ciertamente, que la posición experiencial que hemos planteado, puede que sea susceptible de ubicarse en ese lugar intermedio, difícilmente definible. Quizás, el vehículo masónico lleve al sujeto hasta ese filo de la navaja en el que cabe hacer o experimentar una trascendencia inmanente, hacer que lo inmanente sustituya a lo trascendente, experimentando la vivencia pura de la finitud, quedando instalado en ella armónicamente con nuestra naturaleza de especie, en un auténtico humanismo. Categoría que, claramente, corresponde al concepto del agnóstico, que puede incluso experimentar o vivenciar la divinidad del mundo, entendido como finitud, sin que vaya incluida la trascendencia, que es lo que califica la divinidad, como tercera sustancia.